y precisamente con este tema damos paso a nuestra entrevista esta mañana. El coordinador del sector empresarial en las negociaciones del TLCAN, Moisés Calach, señaló que en 2 o 3 semanas se podría llegar a un acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá. Y para profundizar en este asunto nos acompaña ya en el estudio el licenciado Inocente de la Rosa. Él es consultor y analista político. Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Pues a partir de hoy se reúnen los ministros involucrados en las negociaciones del TLCAN previo a la octava ronda de negociaciones. Sí, el TLCAN es un tema muy importante para nuestro país. Hay personas o comentarios que quieren minimizar un poco lo que es el Tratado de Libre Comercio, comentando que pues, solamente es explotación por parte de Estados Unidos a la mano de obra mexicana, mano de obra barata, pero sin duda alguna que el TLC es muy importante para nuestro país ya que genera miles y millones de empleos, genera mucha riqueza, genera que los empresarios mexicanos tengan libre exportación hacia Estados Unidos y lo podemos ver más en estados del Bajío como Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Estado de México, que prácticamente hasta el 85% de lo que ahí se produce es exportado al que todavía hoy es el mercado más grande del mundo, que es Estados Unidos. Las negociaciones están avanzando, las negociaciones van por buen camino y en esta octava ronda se espera que se avance más en ciertos temas un poquito más complejos, como es la llamada regla Sunset, que pretende renegociar el Tratado de Libre Comercio cada 5 años, o también la estacionalidad de los productos perecederos que limitan un poco las exportaciones mexicanas. Y lo que se está planteando es que en 2 o 3 semanas ya se pueda tener un avance más sustancial que permita ya firmar la renegociación del Tratado de Libre Comercio, pero bueno, con lo que platicaban hace un momento, pues le pone un poco de tensión al asunto con esta nueva idea de Donald Trump de militarizar la frontera con Estados Unidos y pues también con la contestación muy acertada que dio el presidente Enrique Peña Nieto bajo un esquema de soberanía y de dignidad nacional. Eso le viene a poner un poquito de tensión a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Inocente, pero sin duda alguna este tipo de amagos del presidente Trump es como ya el camino aprendido, es decir, desde que tomó posesión hasta el día de hoy, independientemente de que se haya estado renegociando el tratado o no, independientemente de que se esté frenando la migración, no, siempre existe el amago de frenar el Tratado de Libre Comercio. Y la verdad es que, dicho sea de paso, llegar a esta octava ronda no ha sido fácil, digo, con este contexto. No ha sido fácil y yo creo que es un logro tanto para los gobiernos de Canadá, México y Estados Unidos, como bien lo mencionas, y es muy cierto, este ha sido el camino que Donald Trump ha implementado desde el principio, esta política y de hacerlo todo vía Twitter. Y pues yo creo que el gobierno mexicano ha sido muy claro y muy tajante en eso. Nosotros no vamos a negociar ningún tipo de política exterior ni económica en ninguna red social. O sea, como lo dijo bien el presidente Peña, México no tiene miedo a negociar, pero no va a negociar con miedo. O sea, México está en una negociación seria, propositiva y productiva. Es lo que se está buscando. Perdón, aseguran que en esta ocasión Donald Trump se está mostrando más accesible con las negociaciones, que incluso hablan que para mayo ya podría haber algo pactado para que pues, en los 2 congresos, tanto en el Congreso de México como en Estados Unidos, pueda aprobarse antes de los 2 periodos de elecciones. Eso es lo que se espera. Lo que se espera es que ya en esta octava ronda, en esos puntos, un poquito, en esos capítulos del tratado un poquito más complejos, ya haya un avance sustancial para que, como bien mencionas, en mayo ya tengamos un tratado firmado. Obviamente Donald Trump ha venido jugando con esa política de presión de decir si no pagan por el muro vamos a salirnos del tratado, vamos a deportar a los Dreamers, o sea, todo. Donald Trump tiene ese estilo de quererse siempre salir con la suya, tratando de buscar presionar por otro lado y por otros temas, pero pues ya se dio cuenta que el Tratado de Libre Comercio tampoco a él ni a su país le conviene que se termine, porque ya empresarios muy importantes estadounidenses se han manifestado a favor de que el Tratado de Libre Comercio salga adelante.
y que además tiene abierto otro frente con China, pero eso también ya es otra historia. Inocente, a ver, nada más, platícanos, México se ha opuesto de manera reiterada, incluso en las negociaciones anteriores y desde que iniciaron, a que se revise el Tratado de Libre Comercio cada 5 años. ¿Cuáles serían los pros y los contras de esta medida en particular? O sea, es decir, en teoría generaría incertidumbre. Por supuesto, es un tema que no es viable por ningún motivo, ya que las inversiones privadas que se hacen de empresarios de los otros dos países, ya sea en el nuestro o de nuestro país, en los otros dos países que están en el Tratado de Libre Comercio, pues no es viable por la especulación, ¿no? Ante la posible especulación o ante la posible renegociación del tratado cada 5 años y donde quepa la posibilidad de que se termine el tratado en ese periodo de tiempo, pues obviamente no es factible para los empresarios y los inversionistas ir a invertir su dinero basándose en un tratado que puede terminar los 5 años. Es decir, a mediano y largo plazo las inversiones estarían canceladas, nadie va a arriesgar a futuro con una incertidumbre. Por supuesto, por esa razón no es viable y por eso México y Canadá están empujando porque ese capítulo no se lleve a cabo. Inocente de la Rosa, consultor y analista político, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en el estudio de 21 Noticias. Un gusto estar aquí con ustedes, muchas gracias por el espacio. Gracias. Gracias a ti.